Bienvenidas y bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, dedicado a compartir la información más relevante sobre ciencia y tecnología. Incluir una perspectiva de género en salud significa reconocer que cada identidad de género vive experiencias distintas que influyen en su bienestar y en el acceso a los servicios médicos. Organismos de salud destacan que, sin esta visión, los programas pueden producir desigualdades y dejar fuera las necesidades reales de muchas personas, como es el caso de las mujeres en Argentina. Ser madre a los 17 años es algo que Juliana no tenía planeado. Antes de eso quería terminar sus estudios secundarios, pero el bebé lo cambió todo. Ahora viven en la casa familiar de su pareja, a las afueras de Buenos Aires, y se atienden en la salud pública, que está sufriendo fuertes recortes bajo el gobierno de Javier Milei. Era deseada, pero no me lo esperaba. Quería ser mamá un poco más adelante, pero con el tema que no consigue anticonceptivo ni nada de eso, bueno, se dio y ya la tengo. Entre otros ajustes, se desmanteló el plan ENIA, que ayudaba a prevenir abusos sexuales. Había logrado reducir un 50% los embarazos no intencionales en adolescentes y garantizaba educación sexual integral. Las salitas y el colegio tendrían más cosas, tendrías más información yo. El principal centro pediátrico del país es el Hospital Garrahan. Allí Bárbara Acevedo trabaja con adolescentes y madres jóvenes cuyos bebés están internados en neonatología. Observa el impacto en vaciamiento de recursos. Hay falta de anticonceptivos, ya preservativos no se están entregando. En las distintas salas están faltando todos los insumos que provienen del programa 1000 días. La ley 1000 días sigue vigente y debería garantizar el cuidado de madres y niños hasta los 3 años. Sin embargo, trabajadores de maternidades y hospitales públicos denuncian la falta de insumos esenciales, como la leche de fórmula para prematuros, cuya entrega fue descontinuada. Todos los programas ya están desmantelados, que no van a entregar más. No sabemos hasta dónde puede cubrir el Garrahan esa demanda. En realidad tenemos la certeza de que no se va a poder cubrir. Todas las patologías crónicas y complejas que sostenemos acá en el hospital tienen que afrontar al salir en el alta esa realidad y se hace insostenible para las familias. Amnistía Internacional han realizado pedidos de información por incumplimiento de leyes que afectan sobre todo a las mujeres. ¿Qué instrumentos internacionales está violando el Estado? Y todos, básicamente, todos y cada uno de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, a su autonomía, a su educación. Por su parte, la senadora nacional del Frente Pro, Guadalupe Tagliaferri, advierte detrás de todos estos recortes una intencionalidad. Todavía no están avanzando con la letra chica, con la ley, aunque hoy ya anunciaron que quieren avanzar también con las leyes. Por segundo año consecutivo no tiene una ley de presupuesto. Entonces es muy difícil poder interactuar ahí. Tiene que ver con qué lugar creen ellos que ocupan las mujeres en ese nuevo orden. No es la de la toma de las decisiones. Para muchas argentinas, acceder a la atención médica es una lucha diaria. Las consecuencias no solo afectan la salud de las mujeres y sus hijos, sino que también amplían las brechas sociales. 5 años después de la pandemia por COVID-19, los científicos empiezan a perfilar una imagen más clara de cómo este virus tiene la capacidad de afectar durante un largo periodo de tiempo. En este sentido, habían hecho falta años de investigación para comprender cómo esta infección se comporta, provocando alteraciones que cambian por completo la vida de las personas. Ella es Eliana Souza do Nascimento, una brasileña de 64 años que lleva 5 sin poder respirar por sí misma. Contrajo COVID-19 durante la pandemia y la fibrosis pulmonar que le causó le hace estar las 24 horas del día pegada a una botella de oxígeno. Como ella, el 10% de quienes contrajeron el virus ahora tienen COVID persistente. ¿Qué yo siento? Yo era una persona muy activa, me gustaba trabajar, nunca paraba, ni siquiera en casa ni en el trabajo.
Me pegó durísimo, dice AF Eliana, anclada en un sillón de su casa en Manaus, la ciudad brasileña más golpeada por la crisis de oxígeno que vivió durante la pandemia el Brasil de Jair Bolsonaro. Eliana Souza tiene el 80% de sus pulmones afectados y depende de su marido para ir al baño, ducharse y hacerse cualquier actividad. Pero no es solo lo físico, también tuvieron que vender su auto, las facturas del hospital los llenaron de deudas, incluso ahora la medicación le cuesta unos $3.500, una fortuna para esta humilde familia. Las mascarillas, las tomas de temperatura, los incómodos palitos para tomar muestras nasales, todas las medidas que se volvieron cotidianas 5 años después de que comenzara la pandemia parecen olvidadas, pero para muchas personas como Eliana, el COVID-19 sigue siendo su día a día. Y es que aunque algunos gobiernos están empezando a reconocer esta condición como discapacidad, los casos en muchas ocasiones no son diagnosticados o reconocidos. Además, no hay una terapia disponible específicamente para el COVID persistente, aunque se pueden usar tratamientos para aliviar los síntomas. A diferencia de la quimioterapia, que ataca tanto células sanas como enfermas, existen tratamientos médicos que utilizan el propio sistema inmunológico del paciente para combatir enfermedades, entrenando las defensas del cuerpo para reconocer y destruir únicamente células dañinas. Sin embargo, a pesar de los resultados, el costo y la complejidad de este tipo de terapias las mantienen con un acceso limitado. El Hospital Clínic de Barcelona ha conseguido curar la mitad de 500 cánceres de sangre tratados con terapias CAR-T. Así lo han dado a conocer médicos de este centro que han hecho balance de los casos que han abordado desde 2017 y que han combatido con inmunoterapia avanzada, conocida por sus siglas en inglés como CAR-T. La terapia CAR-T consiste hasta el momento en coger las células del propio paciente y diríamos reprogramarlas, introducirles un gen para que recuperen una función antitumoral. Esas células que se extraen al paciente son los linfocitos T. Se modifican genéticamente para que puedan atacar mejor a las células cancerígenas y luego se vuelven a introducir en el cuerpo. Por ahora es una alternativa que solo se aplica a pacientes que no han tenido éxito con otros tratamientos convencionales como quimioterapias o trasplantes de médula. En el Clínic la han aplicado a 3 tipos de cáncer de la sangre con diferentes niveles de curación. El 90% de los pacientes que tienen una leucemia aguda linfoblástica alcanzan esta respuesta extraordinaria, el 60% de los pacientes con un mieloma múltiple y el 50% de los pacientes con un linfoma. En promedio, más de la mitad de los pacientes alcanza una eliminación aparente, como dicen los expertos, lo que significa que tras el tratamiento en el cuerpo no se detecta el cáncer, pero al cabo de los años puede haber una recaída, por lo que es importante el seguimiento. De cualquier forma, los científicos siguen investigando para mejorar los resultados y también para llegar a más personas. En España se tratan entre 300 y 400 pacientes al año en una terapia que tiene una accesibilidad solo del 6% en países industrializados. Años antes de la COVID-19, la soledad ya se percibía como un asunto relacionado a la salud pública. Lo necesario como para que en 2018 Reino Unido nombrara a su primera ministra contra la soledad. Estudios demuestran que este estado emocional prolongado activa áreas del cerebro vinculadas al dolor físico. Esto permite hablar de la soledad como un factor de riesgo y no solamente como un sentimiento. Todos nos sentimos solos en algún momento de nuestras vidas. Es una experiencia humana universal. Pero en las últimas décadas este sentimiento ocasional se ha vuelto crónico para millones. En Latinoamérica, por ejemplo, Bolivia encabeza la lista de los países con la mayor proporción de personas que se sienten muy solas, con un 31%. Chile, con el 30%, sigue de cerca a Bolivia. Y en Argentina, el 28% de las personas también se sienten muy solas. Pero, ¿qué es la soledad? ¿Existe alguna diferencia entre estar solo y sentirse solo?
creo que a todos nos ha pasado, este deseo de querer espacios muy individuales en los que podamos disfrutar de actividades, de hobbies, y a eso nos referimos con el estar solos, pero el sentirse solos ya implica que tal vez pese a que en mi entorno exista una serie de relaciones interpersonales, de conexión social, la persona realmente experimente que esas redes de apoyo no están disponibles. La soledad es una función corporal como el hambre. El hambre hace que atendamos las necesidades físicas. La soledad hace que atendamos las necesidades sociales. Por eso sentirse solo puede ser muy doloroso, pues ese malestar forma parte de nuestra biología y es una adaptación evolutiva. Nosotros tenemos algo que se llaman los instintos, y dentro de estos instintos tenemos el instinto gregario, que es precisamente el compartir con personas, el vivir en comunidad. Las sociedades que hoy en día conocemos se construyeron en conjunto, y ser rechazado o aislado de la tribu suponía la muerte. Este miedo al destierro hacía que se norme el comportamiento de los individuos para vivir en armonía con los otros. Cuando había algún personaje que tenía demasiado poder o demasiada influencia negativa en su sociedad, lo que una de las penas máximas era, peor que morirse, peor que la pena de muerte, era el ostracismo, o sea, que lo desvinculen de su sociedad y tenga que vivir en otros lados, ¿no? Entonces me parece perfecto, o sea, yo pensaría de que siempre fue, digamos, una especie se vio como un castigo, como para mantener la armonía social, ¿no? Estudios a gran escala han demostrado que el estrés que produce la soledad crónica es una de las experiencias más insalubres para los humanos. Nos hace envejecer más rápido, el cáncer se vuelve más letal y el sistema inmune se debilita. Las muertes por soledad duplican las de la obesidad e igualan a las de fumar un paquete de cigarrillos al día. Y aunque en la actualidad nos encantan cosas más refinadas como la inteligencia artificial y las naves espaciales, nuestros cuerpos y mentes son fundamentalmente iguales que hace 50.000 años. Aún estamos programados biológicamente para estar juntos. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información.